están? Bienvenidos a una nueva edición de Emprende UPTV. Los saluda Fiorella Vivar. Muchas veces los padres se quejan de que sus hijos estén jugando videojuegos todo el día o gran parte del día. Sin embargo, no saben que mediante el juego los niños pueden aprender o desarrollar la inteligencia emocional o algunas habilidades emocionales importantes. Para eso vamos a conversar sobre este tema con Leonel Enríquez. Él es director de programas socioemocionales de Playing House. Playing House es una startup incubada por Emprende UP. Y vamos a conversar un poco sobre esta startup. ¿Qué tal, Leonel? Muchas gracias por venir al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame un poco primero qué cosa es Playing House para que los que nos están escuchando lo entiendan un poco. Bueno, Playing House es una startup donde desarrollamos la inteligencia emocional a través del juego. Ajá. Inteligencia emocional, llámese todo lo que tiene que ver con la regulación de las propias emociones, el miedo, la ansiedad, la felicidad, el interés y las emociones de los demás. Y ahí entra todo el tema de empatía, de comunicarse bien, ser asertivos, todas esas habilidades. Me imagino que hay muchas formas de desarrollar esta inteligencia emocional, sobre todo en una etapa tan importante como la de un niño, ¿no? Sí. Ustedes están trabajando precisamente en esa inteligencia emocional, pero a través del juego. Sí. ¿Cómo podemos trabajarla o desarrollarla? De hecho, hay un montón de formas. Yo te cuento que en algún momento lo he hecho, digamos, de forma teórica. Ok, chicos, vamos a ver empatía. Empatía, 2 puntos, es ponerte en el lugar de otro. Funciona, te genera un conocimiento, o sea, digamos que puedes definir qué es empatía, pero no terminas trabajando esa habilidad. Lo que te permite el juego es ver la empatía ahí mismo, ¿no? Digamos, si yo pierdo y tengo un compañero que como que entiende que me siento mal porque perdí y me apoya, ahí tengo un ejemplo preciso para dárselo al grupo. Miren, se han dado cuenta cómo él ha sido empático y ha entendido que no tiene que celebrarlo en la cara, por ejemplo, y digamos que de esa forma ellos lo van desarrollando. Ahora, hay palabras más fáciles que otras, ¿no? Por ejemplo, frustración, un niño de repente podría entender que es frustración, pero empatía hasta un adulto es complicado. Sí, es complicado sí. de entender qué cosa es ser empático con otro, ¿no? Sí, y de hecho es todo un proceso. Digamos que es bien interesante cuando tú le preguntas a adultos nombres de emociones. Por lo general te dan entre 6 o 7 y la mayoría son negativas. Si yo pido una lista, por ejemplo, ahorita te aparece miedo, estrés, ansiedad, felicidad, que es como que la más, digamos, la más positiva que te acuerdas, aburrimiento, y es una cantidad súper amplia y ahí tú te das cuenta de cómo, la mayoría de emociones que utilizamos son negativas. Y eso ya te predispone a un lenguaje y a una conducta, digamos, no tan positiva. Y 2, te das cuenta que el vocabulario emocional que tenemos no es muy amplio. Entonces, pongámoslo con un niño, si yo tengo una sensación que no sé qué es en mi cuerpo, pero me duele acá y no me puedo expresar bien, pero no sé qué es, no sé cómo expresarlo. Entonces termino gritando o empujando. Si yo le puedo poner un nombre a eso, que es ansiedad o estrés o frustración, ya él logra, digamos, etiquetarlo y con eso regula su emoción. Es importante que los niños entiendan sus emociones y también que los padres puedan reconocer esas emociones en sus hijos, ¿no? Me imagino que lo que te pasa a ti muy seguido es que viene un papá y te dice, mira, mi hijo de repente tiene conductas muy violentas, ¿no? Al frustrarse, tira las cosas, empuja a su compañero, está jugando algo y simplemente lo tira porque ya dentro de sus emociones no tiene otra forma de expresarlas. Me imagino que así pasa. Primero son los papás quienes recurren a Playing House. Sí, digamos que por distintas cosas puede ser este tema de siento que mi hijo no tolera bien la frustración, entonces no sé, pues, como tú decías al comienzo, está jugando un videojuego y tira el control. Pero también puede ser por ese tema de, mira, siento que mi hijo no tiene muchos amigos, entonces me gustaría ver que sociabilice un poco más. Cuando vienen los papás a Playing House, lo que nosotros tenemos es una entrevista con ellos para ver cuáles son los objetivos que a ellos les gustaría trabajar y también conocer cómo es la dinámica familiar, que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a armar un plan personalizado para cada familia. Lo otro después es mantener la motivación del alumno, ¿no? Una cosa es, mira, vienes a tu clase
donde vas a jugar videojuegos y juegos, y otra cosa es, vienes a tu taller de inteligencia emocional. Si tú le dices, hasta un niño de 8 o 10 te va a decir ya y va a seguir, ¿no? Un chico de 11, una chica de 12 como que por ahí pierde el interés y es más fácil que ella diga, mira, voy acá a un taller donde juego y conozco gente y de pasadita trabajan las habilidades socioemocionales. Hay mucho que conversar, Leonel. Tú eres psicólogo, tu Sí. socio es ingeniero industrial. Correcto. ¿Cómo nació así la idea de crear esos talleres dentro de Playing House? Bueno, va por dos lados. Ajá. Por un lado, tanto mi socio como yo jugamos. De hecho, jugamos básquet desde que tenemos 10 años juntos. Y de ahí, por cosas de la vida, estudiamos en otra universidad y como que, bueno, la vida te va como que alejando un poquito. Y retomamos con videojuegos. Entonces, cada uno estaba en su casa, tú juegas ese videojuego, sí, yo también, ok, ¿qué tal si nos comunicamos y jugamos a partir de eso? Y con eso hemos retomado amistad con amigos que están en Estados Unidos, por ejemplo. Y por otro lado, entonces teníamos este lado de juego lúdico de los dos, ¿no? Por el otro lado está el tema, yo he trabajado en un colegio 6 años y la educación, si tú te das cuenta, no ha cambiado mucho entre hace 100 años y ahorita. Entonces como que se sigue privilegiando matemática, inglés, comunicación y es genial, son habilidades que necesitamos, pero este tema de manejo de emociones y cómo comunicarte con otras personas, como que sigue un poquito de lado. No es que no se trabaje, pero se trata de trabajar de forma integral y no siempre se da y los profesores no siempre están capacitados para hacerlo. Entonces, después de 6 años viendo, digamos, esto mismo, tenemos gente súper competente, súper bilingüe, pero bacán que sea bilingüe, ahora es mala persona en 2 idiomas. O sea, te sigue tratando mal, pero... Entonces, digamos, o se sigue poniendo ansioso, bacán, ya sabe cómo decir ansiedad en inglés, pero no lo sabe manejar. Entonces, de ahí nosotros vimos, ok, hay una necesidad, necesitamos trabajar esto. Las empresas lo piden. Ahorita, digamos, las habilidades blandas es algo que todo ejecutivo necesita tener y que las empresas se han dado cuenta que falta. Y por otro lado está esta cosa que nos gusta a todos, que es natural para todas las personas, que es el juego, que nosotros utilizamos como la herramienta para trabajar. ¿En qué consisten los talleres de Playing House? Es un programa, idealmente de 3 meses, en los cuales vienen los padres, nos cuentan más o menos qué es lo que les gustaría trabajar con su chico y a partir de ahí viene el alumno o la alumna. Jugamos, tú, digamos, son 2 horas en las cuales entras y puedes jugar un juego de mesa, puedes jugar un videojuego o alguna dinámica tipo charadas, cartas, cualquier juego que digamos que ellos conozcan o que nosotros les presentemos y a partir de eso nosotros vamos notando algunas conductas. Por ejemplo, no sabe esperar su turno o por ejemplo es súper líder, tiene un montón de habilidades, pero le cuesta escuchar cuando los demás opinan. Entonces nosotros vamos cogiendo esos detalles de comunicación. Todos los que damos el taller somos psicólogos. Entonces, a partir de eso, ok, tenemos lo que nos dijeron, lo que nos dijeron los padres, tenemos lo que nosotros hemos observado en el chico, nos reunimos de nuevo con los padres de familia y decimos, mira, creemos que podemos trabajar estas cosas. Nosotros acá, pero ustedes en casa también deberían trabajar estas cosas puntuales. ¿Para qué? Para que la conducta y las buenas conductas que aparezcan en el taller se generalicen tanto a la casa como al colegio y cualquier otro ambiente social en lo cual estén los alumnos. ¿De qué edad un niño puede entrar a este programa de Playing House? Actualmente de 8 a 16 años, esos son los talleres. Puedes matricularte 3 meses, 6 meses a 9 meses. ¿Mínimo 3? Mínimo 3, idealmente. Hemos tenido personas que se matriculan un mes. Lo que suele pasar es que tú no puedes desarrollar muchas habilidades en un mes, pero sí puedes empezar a tener, digamos, luces.
Claro. Entonces eso interesa. ¿Alguna idea, digamos, de cuáles son, Exacto. digamos, tus deficiencias Entonces, o debilidades? esos cambios los ven los padres, los cambios positivos, entonces se interesan porque esto continúe y ahí terminan estando los 3 meses o 6 meses. ¿Algunos casos de éxito nos podrías contar, por favor? Sí, tengo uno en la mente ahorita. Tenemos actualmente un alumno que tiene un diagnóstico de déficit de atención y por lo general en esos casos la impulsividad es algo natural, sobre todo si tienes hiperactividad. Entonces este alumno le costaba esperar su turno. Como le costaba esperar su turno, solía caer mal con sus compañeros porque como que los interrumpía cuando hablaban, entonces no tenía muchas habilidades sociales desarrolladas porque lo terminaban segregando en el colegio. Poco a poco, digamos, todos los juegos tienen esto de esperar turno, ¿no? Digamos, si tú juegas Monopolio, ok, compras y tienes que esperar a que la otra persona piense y vea lo que quiere hacer. Entonces, digamos que él no podía, le costaba un montón hacer estas cosas. Los papás pusieron bastante de su parte, muy preocupados, y ahora es uno de los líderes del taller, es el que conscientemente le dice a los alumnos, mira, tú no estás esperando su turno, ¿qué tal si haces esto? Yo antes no lo hacía y ahora puedo. Entonces, él es un caso que lo seguimos teniendo porque, de nuevo, mejoras digamos, para nosotros tú deberías trabajar la inteligencia emocional siempre. Ok, mejoraste en asertividad, ahora puedes trabajar tu liderazgo. Y poquito a poquito tú puedes ir mejorando en distintas habilidades que vas a necesitar. Él es uno, no sé si quieres otro. Ahora, me pregunto, ¿qué pasa cuando un niño no es muy sociable? ¿No? Cuando un niño no es muy sociable, no es tan fácil para él generar amistad o contacto con otros niños. ¿Cómo podemos integrarlo en este tipo de talleres donde va a estar en contacto con otras personas, ¿no? Sí. Siendo tú alguien tímido o introvertido, ¿no? De hecho, eso es una de las ventajas que tiene el juego, porque llega un punto en el cual cuando estás jugando, digamos que entra un chico tímido o una chica tímida, como hemos tenido, que claro, si tú le preguntas de forma directa o los chicos le empiezan a preguntar de forma directa, se retraen, sea por timidez, sea por introversión, lo que sea. Cuando ya entras al juego, tú te involucras en el juego. De nuevo, vamos a sacar Monopolio, que es el ejemplo. Ahorita hay un montón de juegos de mesa nuevos. Entonces, en Catán, donde tú tienes que conversar con el otro y negociar en algún punto, la persona está tan preocupada de ganar o de participar en el juego que empieza a hablar y se empieza a soltar, y eso nos ayuda un montón porque esta persona, digamos, esta chica de 12 años que es tímida y que no conversaba con nadie, empieza a hablar y decir, no, yo quiero esto, o se empieza a defender, no, eso es trampa. Genial. Termina el juego y lo que nos permite es jalarlo un ratito y decirle, ¿te das cuenta que sí pudiste hablar al frente de 6 personas? Y ella como que se da cuenta que lo hizo, es consciente y a partir de eso nos permite decirle, ok, lo puedes hacer acá, ¿qué tal si cuando quitemos el juego vamos ensayándolo un poquito? Pero ella ya lo hizo, ya tiene esa sensación de logro de que, no, yo no hablo con gente que no conozco, no, ya lo hiciste. Entonces, esa es una de las ventajas de la herramienta. Ahora, tú comentaste juegos actuales como Catán, entre otros juegos de mesa, que seguro los papás se sentirían mucho más tranquilos con que sus hijos estén jugando. ¿Qué pasa con los videojuegos, ¿no? ¿Qué pasa con el PlayStation? ¿Qué pasa con el Wii? Donde los papás dicen, no, mi hijo se está enviciando, mi hijo pasa muchas horas pegado al televisor. Sí. ¿Cómo hacerle entender al papá que mediante el juego controlado y además vigilado, se puede obtener o se puede desarrollar ciertas habilidades? Es el videojuego para nosotros es una herramienta más. Es un juego más, de hecho. Antes, digamos, cuando empezamos a hacer este tipo de trabajo, justo estaba apareciendo el año pasado, apareció en que la OMS ha, digamos, introducido adicción a videojuegos como una enfermedad.
Eso fue todo, digamos, una vuelta que llegó a todos los que usan videojuegos en general, no solo a los que trabajan con ellos, sino a los que lo usan, porque generó una alarma, generó una preocupación, alerta, que es algo, digamos, que es la que tú me transmites ahora. Ajá. Nosotros, de parte de nuestro lado, hemos conversado con Cedro. De hecho, tenemos una charla con Cedro en la cual ellos ven si es que es una adicción, si es que realmente existe una adicción, y nosotros trabajamos más el tema de prevención de uso de videojuegos. Pero realmente no es tan un problema. De hecho, hay toda una corriente de psicólogos que cuando aparece esta ley, hacen una carta abierta en la cual psicólogos de Oxford, de Johns Hopkins, de la Universidad de Sydney, alarman porque lo más probable es que esto genere una preocupación más que... Una preocupación desmedida, digamos. Exacto, y que por ahí los medios de comunicación no lo van a saber tratar tan bien. Y es lo que termina pasando ahora. Los de Cedro nos decían, nosotros tenemos un montón de llamadas de padres que dicen, mi hijo es un adicto a los videojuegos y solo para ahí. Y no es tan así. Digamos que cuando yo tenía 10 años y estaba en el parque y mi mamá me llamaba a comer, o sea, si tú me ponías a comer o seguir en el parque jugando, yo iba a querer seguir jugando en el parque. Entonces no es que era adicto al parque, sino que era más divertido que comer o hacer la tarea. Claro. Hay unos síntomas que te van diciendo, digamos, si es que puede cruzar la línea de adicción, pero solo un 3%, de un 3 a 6% de adolescentes llega a generar esa conducta adictiva. Pero digamos que toda esa gran mayoría que no genera una condición adictiva, ¿cómo se trabaja mediante el videojuego precisamente esas habilidades? Va a depender del juego, pero el videojuego, como cualquier juego, digamos, te va a trabajar unas emociones de por sí. Te va a frustrar. O sea, cualquier videojuego, cuando no pasas el nivel, vas a sentir una emoción negativa. Te va a retar, te va a poner obstáculos, los cuales tú vas a tener que ir avanzando de a poco. Te va a generar felicidad. Cuando logras alcanzar estos objetivos, entonces te sientes bien contigo mismo. Entonces ahí ya vas viendo 3 emociones que van apareciendo. Aparte, todos los o la mayoría de los videojuegos actualmente son sociales. Son colaborativos. Son colaborativos. Entonces no es que estés solo frente del televisor como podías estar antes, sino que ahorita estás con el mando y con tus audífonos conversando y poniéndote de acuerdo con otras personas. Ahí tienes temas de coordinación, tienes temas de trabajo en equipo, de liderazgo que se dan, pero, y de nuevo, al igual que en los juegos tradicionales o de mesa, no tienes a nadie que te indique estas habilidades. Hay un juego ahorita que está súper de moda que es Fortnite, que en el cual cuando ellos trabajan en equipos de 4, la coordinación que tienen es muy interesante. Tú vas a ir por ese lado, tú me curas, yo te salvo, yo te protejo. Hay todas esas conductas prosociales que no necesariamente se dan en la vida real, pero se dan en esa vida virtual, que si tú se las muestras, se las haces conscientes a los chicos y chicas, les permites trabajar estas habilidades. Lionel, pero eso es muy importante, ¿no? Porque una cosa es que el niño juegue, que sí, hay un juego que tiene colaboración, que tiene trabajo en equipo, que hay liderazgo, etcétera. Pero muchas veces el niño solo cree que está jugando, ¿no? Lo importante aquí, y es lo que hacen en Playhouse, es explicarle las conductas que están teniendo dentro del juego, ¿no? Sí. Cómo están reaccionando, cómo no están reaccionando, si es que hay un líder, acá hay alguien que ayuda, el que apoya, qué sé yo. Esas conductas que se están observando y que tú las das a notar al niño mediante el juego, también las pueden hacer los padres. Sí, de hecho, nosotros tenemos estas entrevistas con los padres de familia porque es muy importante que lo que trabajamos no se quede en el taller o en el salón, sino que se pueda generalizar a la casa y al colegio. Parte también de las cosas que nosotros hemos estado haciendo es dar conferencias en colegios o en centros laborales donde explicamos a los padres de familia cómo utilizar estas herramientas que sus hijos ya están haciendo, que ya están motivados para hacerlo, cómo utilizarlo para trabajar estas habilidades y cómo llevarse bien con ellas también. No todos nacieron con videojuegos.
explicarles de qué se trata, cómo son y qué habilidades se trabajan es bastante importante, y a los padres por lo general les termina transmitiendo una sensación de calma. Ok, esto que a mi hijo le encanta, que a mí me asustaba un poquito, no es tan negativo. Idealmente lo que nosotros pedimos es que los acompañen, no que los vigilen, no que se sientan a jugar y que entiendan un poco el juego, ¿no? que entiendan un poco, exactamente, que entiendan en qué están metidos sus hijos. Y ahorita sobre todo como es un tema social, tú no sabes con quién puede estar hablando tu hijo. Entonces, una parte es, conoce el juego, ve si es apropiado para la edad, conoce si va según tus intereses familiares y cómo tú estás viendo el futuro de tu hijo y cómo quieres que él sea más adelante. Y por otro lado también estate atento a con quién juega, por qué juega, para que lo puedas acompañar. Es un ambiente social más. Tú no dejarías a tu hijo de 10 años en una academia si no vas antes y revisas cómo es, y conversas con el entrenador y ves el ambiente un poquito. Tienes que hacer el mismo acompañamiento con los videojuegos. En el taller, ¿cuántas horas está el chico dentro de esos talleres? Son 2 horas. Ajá. Actualmente tenemos los talleres los sábados de 9 a 11. Y durante esas 2 horas, como te comento, conversamos bastante sobre algunas conductas que tenemos y también conversamos personalmente con cada uno para saber cómo se sienten, y si bien es importante qué quiere trabajar el papá y qué queremos trabajar nosotros, es muy importante qué quiere trabajar ella o él en el mismo taller. Exacto. Y me contabas también que es un psicólogo por cada 8 niños. La idea es que sea bien... Nosotros tenemos un trabajo personalizado. Para cada alumno o alumna tenemos un plan específico, el cual, como te comento, trabajamos con el mismo alumno o la alumna y con sus familiares. Y sí, la idea es que, digamos, no podemos enseñar empatía para todos, porque no todos están en el mismo nivel de empatía, no todos estamos en el mismo nivel de asertividad o de regulación emocional. Por ahí yo tengo que manejar mi ansiedad, pero por ahí tú tienes que desarrollar un poco más tu liderazgo. Entonces, si yo hago lo mismo para todos, no voy a atender las necesidades de cada uno. Nosotros sí tratamos de enfocarnos bastante en eso. Y con un mismo juego podemos trabajar las mismas cosas. Lionel, y si alguien quiere comunicarse con ustedes, ¿a dónde pueden buscarlo? Tenemos una página en Facebook que es Playing House Perú, y una página web que es playinghouse.pe. Perfecto, Lionel. Muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Gracias. Hemos estado hoy con Lionel Enríquez, es director de programas socioemocionales de Playing House. Recuerden, ya saben, están en Facebook como Playing House Perú, también tienen una página web, y la idea es que los niños desarrollen esta inteligencia emocional o estas habilidades blandas, pero a través del juego, algo que por supuesto les va a gustar muchísimo más. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos reencontramos en una próxima edición de Emprende UPTV.